Buenas, buenas. Hoy vamos a estar hablando sobre la osteología de la cara. En la clase anterior hablamos que la cabeza la dividíamos en cráneo y en cara. Que el cráneo era conocido como neurocráneo, mientras que la cara era conocido como viscerocráneo porque aloja las diferentes vísceras que tienen que ver con los órganos de los sentidos y que esas vísceras están contenidas en cavidades como por ejemplo las órbitas, las fosas nasales y la cavidad oral. A su vez, el cráneo está separado de la cara de acuerdo a la anatomía de superficie por la línea de implantación del cabello. Tenemos entonces de este lado los huesos que conforman el cráneo y de este lado los huesos que conforman la cara. Pueden ver que el frontal, si nosotros nos vamos a anatomía de superficie, él forma parte tanto del cráneo como de la cara. Sin embargo, si nos vamos a la definición anatómica exacta como tal, todo lo que está sombreado aquí en color morado corresponde entonces al cráneo y lo que está hacia abajo corresponde entonces a la cara. Podemos conocer aquí los diferentes huesos que conforman la cara. Vamos a iniciar de medial a lateral. Tenemos entonces aquí el hueso nasal, que es un hueso que es par, que está localizado a ambos lados del plano sagital medio. Lateral a él tenemos el hueso maxilar, que es todo este hueso que está acá, que es otro hueso par también. Lateral y posterior a él vamos a tener un hueso que se llama lagrimal o unguis. Y a nivel de la cavidad nasal, que es dividida en dos, es decir, una fosa nasal derecha y una fosa nasal izquierda, vamos a tener el vómer, que es un hueso mediano e impar. A su vez, lateral a él, vamos a tener otro hueso que forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal, que es el cornete inferior. No es un hueso que pertenece ni al maxilar ni al ecmoide, es un hueso independiente. También es conocido como turbinal. Y también tenemos el hueso palatino, que no lo vemos aquí en la imagen porque está profundo al maxilar. Y tenemos aquí señalado con el número 10 al hueso cigomático, también llamado malar. Es el hueso más lateral del macizo facial que conforma lo que viene siendo el pómulo. Y por supuesto, este otro hueso impar, que es el hueso mandibular, que es el único hueso móvil presente a nivel del cráneo y de la cara, pues a nivel de la cabeza. En general tenemos que la cara la dividimos en dos grandes regiones, que son el macizo facial y, por supuesto, en la mandíbula, antes llamado maxilar inferior. Este macizo facial está conformado por dos huesos pares más un hueso impar, que es el vómer, que está localizado, por supuesto, en el plano medio. La mayoría de los huesos de la cara se osifican a partir de un tejido conectivo preexistente. Ese proceso, como sabemos, se conoce como osificación endomembranosa. Sin embargo, un solo par de huesos se osifica a partir de un tejido cartilaginoso preexistente, que es el cornete nasal inferior o hueso turbinal. Recuerden esto entonces, el único hueso de la cara que se osifica en forma endocondral a partir de un tejido cartilaginoso preexistente del cornete nasal inferior, también conocido como turbinal. En total tenemos que son 14 huesos los que conforman los huesos de la cara. Vamos a comenzar con los huesos nasales, que son huesos planos que presentan dos caras, una que está en íntimo contacto con la piel, pero que se llama cara subcutánea, y otra que es una cara profunda que ayuda a delimitar a la cavidad nasal, que forma prácticamente parte de su techo. Vamos a ver que esos huesos nasales, que son huesos pares, van a presentar varios bordes. Aquí vemos entonces el borde nasal, el borde superior de los huesos nasales, que permite su articulación con el hueso frontal, específicamente con la porción nasal del frontal. Vemos también el borde inferior, que permite su unión con los cartílagos nasales. Tiene un borde anterior o medial, que permite entonces su unión con la lámina perpendicular del ecmoides. También se une con la porción nasal del frontal, específicamente con la espina nasal, y se va a unir también con el hueso nasal contralateral. Tiene un borde posterior que a su vez está lateral, que permite su articulación con la apófisis ascendente del maxilar o la apófisis frontal del maxilar.
En esta imagen podemos observar entonces cómo el borde inferior del hueso nasal se articula con los cartílagos nasales. Y aquí tenemos entonces suturas, que son las estructuras encargadas de articular estos huesos. Tenemos que está la sutura nasofrontal, que es de forma dentada. Tenemos la sutura internasal, que permite la unión de un hueso nasal con el contralateral. Su superficie articular es plana, por lo tanto es una sutura de tipo armónica. Y vean que tenemos aquí puntos cranométricos. Tenemos el nacio, que se conforma por la unión de la sutura frontonasal con la sutura internasal. Y tenemos el riñón. El riñón, vean que se ubica en la parte más distal de la sutura internasal. El hueso maxilar. El hueso maxilar es un poco más complejo que el hueso nasal. Y vean que también son huesos pares que presentan en el interior de su cuerpo una cavidad que se llama antromaxilar o seno maxilar. A su vez, el hueso nasal presenta 4 apófisis. La que está señalada con el número 1 corresponde a la apófisis frontal del maxilar. Se llama así porque se articula con el hueso frontal. Entonces se conoce como apófisis frontal del maxilar. Tenemos también la apófisis cigomática, porque es la que se va a unir con el hueso malar o cigomático. Y tenemos la apófisis alveolar, que es en donde se van a implantar las piezas dentales superiores. A su vez, posterior a él tenemos otro hueso, o mejor dicho, otra porción del maxilar que no la vemos porque está posterior o profunda, que viene siendo la apófisis palatina. En esta parte podemos observar un agujero, que es el agujero infraorbitario, que se localiza aproximadamente 1 centímetro por debajo del reborde infraorbitario y por donde se va a exteriorizar un nervio craneal, que es específicamente la segunda división del nervio trigémino, que aquí se denomina nervio infraorbitario. Vamos a ver ahora aquí una visión medial del maxilar derecho. Pueden observar entonces que aquí se visualiza la apófisis palatina del maxilar. Vean que está profundo a su parte anterior. Se va a articular posteriormente con la lámina horizontal de este hueso, que es el hueso palatino. Y en su borde medial, en su parte superior, presenta una elevación que se llama cresta nasal, que se continúa con la cresta nasal del palatino. Y en su parte anterior presenta una estructura sobresaliente, que es la espina nasal anterior, que se va a unir con el maxilar contralateral para conformar esta estructura. Vemos que posterior a él tenemos aquí un surco que se va a unir con el surco contralateral para conformar el conducto incisivo, por donde va a pasar el nervio y la arteria nasopalatina. Ellas vienen por esta parte de acá, pasan a través del conducto incisivo y se van a anastomosar con la arteria y el nervio palatino mayor. Todo lo que está ubicado por encima del paladar va a ser entonces la porción suprapalatina, y lo que está por debajo va a ser la porción infrapalatina del maxilar. Vamos a ver que en la cara nasal de la apófisis frontal constituye entonces la pared lateral de la cavidad nasal. Y allí vamos a ver una elevación dispuesta en sentido transversal que corresponde a la cresta de la concha. Esa cresta de la concha permite entonces la articulación con el cornete nasal inferior o hueso turbinal. También podemos observar posteriormente un surco, que es el surco lagrimal, que se va a complementar con el hueso lagrimal para conformar aquí el conducto lágrimo-nasal, que va entonces desde la órbita hasta la cavidad nasal. Vemos que posterior a él tenemos una cavidad, que es el seno maxilar, o también llamado antromaxilar, que se va a comunicar con la cavidad nasal mediante el hiato maxilar. Y posteriormente vemos que está esta estructura, que es el hueso palatino. Ahora tenemos una visión lateral, en este caso del maxilar izquierdo, y vean que aquí existe una elevación a nivel del proceso alveolar. Esta elevación está localizada superior a la implantación del canino y se conoce entonces como eminencia canina. Anterior a él vamos a tener una depresión que se llama la fosa canina, que se puede continuar cefálicamente con el agujero infraorbitario.
Y vemos acá entonces la apófisis cigomática. La apófisis cigomática del maxilar va a presentar tres caras. Una cara superior, que es la cara orbitaria, donde está presente el surco infraorbitario, que atraviesa después el hueso maxilar y aquí se convierte en conducto infraorbitario. Y luego aquí anteriormente se convierte en agujero infraorbitario. La cara anterior entonces, vean que presenta este agujero infraorbitario. Y la cara posterior es la cara infraorbitaria, que está por debajo de la cara orbitaria y que a su vez constituye el límite anterior de una gran fosa que está acá, que se llama fosa infratemporal. Y pueden ver que en esta porción inferior existe una elevación o una prominencia que se llama en latín el tuber de la maxila, pero que en español sería entonces la tuberosidad maxilar. Vean que esta porción, específicamente en la parte externa de la apófisis frontal del maxilar, existe una elevación que se llama cresta lagrimal anterior y que en conjunto con la cresta lagrimal posterior, que es del hueso lagrimal o ungis que va acá, van a conformar un surco que se llama surco lagrimal, que va a contener un saco que se llama saco lagrimal. Aquí también vamos a tener puntos crenométricos. Tenemos el acantión, que está localizado a nivel de la base de la espina nasal anterior, también es conocido como naso espinal, es un punto crenométrico impar mediano. Y vamos a tener más anteriormente, entre las apófisis alveolares de los incisivos centrales superiores, en la parte más anterior, más prominente, el prostión. Esta es una visión superior del maxilar, esta es una visión inferior del maxilar. Vean que en esta visión superior del maxilar vemos la apófisis palatina del maxilar, que se unen ambas apófisis de ambos maxilares, conforman la cresta nasal, que se continúa posteriormente con la cresta nasal del palatino. Y ve aquí que tenemos el antro maxilar. El antro maxilar tiene forma piramidal y su base está dirigida hacia la cavidad nasal. También podemos observar aquí la espina nasal anterior, que corresponde a un punto cranométrico, que es el acantión, y anterior a él tenemos otro punto cranométrico, que es el prostión. En la visión inferior del maxilar observamos entonces el punto donde se unen ambos maxilares, que se conoce como sutura palatina media, que se continúa con la sutura palatina media del hueso palatino. A su vez, la unión de la apófisis palatina del maxilar con la lámina horizontal del palatino, que es esto que está acá, conforma una sutura que se llama sutura palatina transversa. Y en el punto donde convergen ambas suturas se llama sutura cruciforme. Podemos observar posterior al último molar superior una elevación que ya la vimos ahorita, que es la tuberosidad maxilar, que posteriormente se articula con la apófisis piramidal del palatino, y más posteriormente vamos a tener la apófisis pterigoides, obviamente del esfenoides. Ahora vamos a hablar sobre el hueso lagrimal, que es ese hueso que está señalado acá. Es un hueso par también, que contiene unas cavidades en su interior que se llama hemiceldillas, que ayudan a complementar o a conformar las celdillas ecmoidales anteriores. Vean que constituye o forma parte de la pared medial de la órbita, tiene una cara lateral que es la que forma parte de esa pared y tiene una cara medial que es la que contiene las hemiceldillas. Vean que presenta entonces varios bordes, un borde superior que se articula con la porción nasal del frontal, presenta un borde inferior que se articula con la cara orbitaria del maxilar y que ayuda a constituir el conducto lágrimo-nasal. Vean lo que les comenté, que tenemos una cresta lagrimal anterior, una cresta lagrimal posterior, donde hay un surco que es el surco lagrimal y que aloja una estructura membranosa que es el saco lagrimal. Vamos a tener también un borde anterior que se articula entonces con la apófisis frontal del maxilar y un borde posterior que se articula entonces con esto que está aquí, que es la porción orbitaria del maxilar o la lámina papirácea. En esta visión superior vemos entonces la cara medial del hueso lagrimal y vemos aquí cómo se conforma el conducto lágrimo-nasal. El vómer. El vómer es este hueso que está señalado acá, que forma parte de la porción ósea del tabique nasal junto con la lámina perpendicular del ecmoides y es un hueso impar mediano que delimita medialmente la cavidad nasal.
él me divide la cavidad nasal en una fosa nasal derecha y una fosa nasal izquierda. Presenta solamente dos caras, que es la cara lateral, y va a tener entonces aquí un borde superior, que es el borde que se va a articular con el esfenoides, y vamos a tener un borde anterior que se articula con la lámina perpendicular del etmoides, y a su vez un borde inferior que se articula con el maxilar y con el palatino, y un borde posterior que es libre, que ayuda a delimitar unas cavidades que se llama coana, que me permite la comunicación de la fosa nasal con la nasofaringe. Este es un corte frontal o coronal, donde vemos en azul representado el hueso esfenoide. En el centro tenemos el vómer, y vea que la parte superior del vómer se abre en forma de alas, que son las alas del vómer. Esas alas del vómer en su centro tienen una hendidura en donde va a alojarse la cresta esfenoidal. Sin embargo, la cresta esfenoidal no llega hasta el fondo de la hendidura, conformando así un agujero que es el agujero vómero-rostral. Lateralmente, estas alas se van a articular con la apófisis vaginal del esfenoide y van a conformar un conducto que es el conducto vómero-vaginal. ¿Qué más observamos ahora aquí? Vamos a hablar sobre el cornete nasal inferior, también llamado hueso turbinal. Es un hueso par que está dispuesto en forma horizontal, por lo tanto va a tener una extremidad anterior y un extremo posterior. Y vean que él está prácticamente enrollado, por así decirlo, en su eje anteroposterior. Vean que tiene una cara medial, tiene una cara lateral que ayuda a conformar o a formar parte de un espacio aquí que se llama meato nasal inferior. Y en esta visión medial del cornete nasal derecho inferior, vean que es un hueso independiente que no pertenece al maxilar, no pertenece al etmoide, que presenta entonces su borde superior, presenta un borde inferior, un extremo anterior, un extremo posterior. Si yo quito parte del cornete nasal medio, que es del etmoides, van a poder observar mejor ese borde superior, que va a presentar entonces unas apófisis. Aquí vemos la apófisis lagrimal, que en conjunto con el hueso lagrimal, el hueso frontal, ayudan a delimitar también con el hueso maxilar el conducto lagrimonasal. A su vez vamos a tener otra apófisis que está por acá, que es la apófisis maxilar, porque ayuda a delimitar el hiato maxilar, y posteriormente tenemos una apófisis que es la apófisis etmoidal, muchachos, no es maxilar, sino es la apófisis etmoidal. Ahora vamos con el hueso cigomático. El hueso cigomático es también un hueso par que forma parte de un arbotante. Un arbotante es una estructura altamente densa que ayuda a soportar la tensión, es decir, ayuda a soportar la fuerza. Es un arbotante súper importante porque carece de cavidad aérea en su interior, por lo tanto no es un hueso neumático, y va a tener tres caras. La que vemos acá, que es la cara externa, la que forma parte de la pared lateral y piso de la órbita, que es la cara orbitaria, y va a tener también una cara temporal. Si nosotros desarticulamos el hueso cigomático en este lado del derecho, vamos a ver entonces que esta es la apófisis frontal del cigomático, que se articula con esta apófisis, que es la apófisis cigomática del frontal, y conforman entonces la pared lateral de la órbita. A su vez hay otra apófisis, que es la apófisis temporal, que se va a articular hacia allá atrás con la apófisis cigomática del temporal y va a conformar aquí el arco cigomático. Vean que este borde es el borde orbitario, ayuda a conformar todo el reborde infraorbitario en conjunto con el hueso maxilar. En la cara externa observamos un orificio que se llama agujero cigomático facial, por donde pasa un nervio que lleva el mismo nombre, y en esta cara externa se van a insertar los músculos cigomático mayor, cigomático menor. También presta inserción para el músculo macetero y para el músculo orbicular de los párpados. Esta es una visión medial del hueso cigomático. Vemos aquí la apófisis frontal, la apófisis temporal. Aquí vemos entonces la cara temporal, que ayuda a formar parte tanto de la fosa temporal, el piso de la fosa temporal, como forma parte también de la fosa infratemporal. El hueso palatino. El hueso palatino, que ya lo vimos hace rato,
Él se ubica posterior al hueso maxilar, está profundo a él. También es un hueso par y él está relacionado con múltiples cavidades, entre ellas con la cavidad nasal, con la cavidad bucal o bóveda palatina, con la fosa pterygopalatina, etc. Presenta dos láminas, una es la lámina horizontal, la otra que asciende es la lámina vertical. Y si yo veo el palatino desde la parte de atrás, desde una visión posterior, imagínense que hemos desarticulado el palatino y está dispuesto a nivel del plano frontal o coronal. Entonces podemos ver mucho mejor la lámina horizontal y la lámina vertical. Esas láminas van a presentar caras. La cara nasal, porque forma parte del piso de la cavidad nasal y parte de la pared lateral de la cavidad nasal. Esta lámina horizontal va a presentar entonces una cara palatina porque forma parte del techo o parte de la bóveda palatina. Y el punto donde convergen la lámina horizontal con la lámina vertical presenta una elevación que se llama apófisis piramidal, que fue la que vimos hace rato en la visión inferior del maxilar. ¿Qué más podemos observar acá? En esta lámina vertical hay una elevación que se llama apófisis orbitaria y la apófisis orbitaria forma parte del piso de la órbita y recuerden que es la que se articula con el ángulo posterior inferior de la lámina papirácea del etmoides. Aquí vemos entonces en la visión posterior la apófisis orbitaria. También tenemos la otra apófisis que es la apófisis esfenoidal que se articula con el hueso esfenoides. Y entre la apófisis orbitaria y la apófisis etmoidal tenemos una escotadura que se llama escotadura esfenopalatina, que se va a complementar con la escotadura del esfenoide para conformar el agujero esfenopalatino, que me va a permitir a mí la comunicación de una fosa que está lateral a ella, que es la fosa pterygopalatina, se va a comunicar a través de este orificio con la cavidad nasal. ¿Qué más podemos observar? Podemos observar entonces en la cara nasal de la lámina vertical una elevación dispuesta en sentido horizontal que es la cresta de la concha, que se articula también con el cornete nasal inferior. Entonces aquí tenemos también la cresta de la concha. Ambos se van a articular con el hueso turbinal, que es el otro nombre que tiene el cornete nasal inferior. Aquí tenemos otra visión medial de prácticamente del hemicráneo derecho y podemos observar entonces aquí el hueso palatino, su lámina horizontal, como él aquí ayuda a conformar el agujero esfenopalatino. Vean que está entre la escotadura del cuerpo del esfenoide y la escotadura esfenopalatina del palatino. Esta parte, su borde medial, que está acá, ayuda a conformar entonces la cresta nasal que se continúa con la cresta nasal del maxilar. Recuerden que anteriormente, se los comenté hace ratico, se une con la apófisis palatina del maxilar y conforma esta sutura que es la sutura palatina transversa. Posteriormente presenta una espina nasal que es la espina nasal posterior que constituye otro punto cranométrico. Y esta lámina horizontal del palatino ayuda entonces a formar parte de lo que es la bóveda palatina o el techo de esa bóveda palatina o cavidad oral. Vamos ahora, por último ya, la mandíbula, que es un hueso impar, como pueden ver, medio es el único hueso móvil a nivel de la cabeza. Está conformado por un cuerpo y una base. Presenta una cara que es la que vemos anteriormente, que es la cara externa, que está superficial, una cara posterior que está profunda y que no la vemos a simple vista. A su vez, aparte de presentar un cuerpo y tener una base, también tiene estas elevaciones que están lateralmente, que son las ramas de la mandíbula, que tiene una cara lateral y una cara medial. ¿Qué vemos en esta cara anterior de la mandíbula? Vemos aquí los procesos, las apófisis alveolares, donde se implantan las piezas dentales inferiores. En la parte media vamos a ver una sínfisis que se llama la sínfisis mentoniana, pero esta es de la mandíbula, y que su parte inferior se continúa con la protuberancia mentoniana. Lateral a esta protuberancia tenemos entonces el tubérculo mentoniano y más lateralmente tenemos el agujero mentoniano por donde se exterioriza la tercera división
del nervio craneal trigémino, es decir, quinto nervio craneal. Vean que acá tenemos entonces la base de la mandíbula y que la base de la mandíbula se ubica inferior a esta línea. Esta línea se llama línea oblicua. Superior a él tenemos el cuerpo, inferior a él tenemos la base de la mandíbula. Aquí tenemos una visión lateral de la mandíbula donde observamos entonces la línea oblicua y esa línea oblicua se continúa con el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. Vean que el punto donde la base se une con la rama se ubica un ángulo que se llama ángulo mandibular o gonion, que es otro punto cranométrico. En esta cara lateral de la rama de la mandíbula, vean que existen unas impresiones rugosas que corresponden a tuberosidades masterinas porque es en donde se inserta el músculo macetero. Y vean entonces que en el borde superior de la rama de la mandíbula tenemos aquí una elevación que es la apófisis coronoides. Tenemos posteriormente el cóndilo mandibular que presenta una cabeza y presenta un cuello. Y entre la apófisis coronoides y el cóndilo mandibular hay una escotadura o incisura que se llama escotadura mandibular. Ahora estamos observando una visión medial de la hemimandíbula derecha y vemos entonces acá que tenemos el ángulo de la mandíbula, la apófisis coronoide, el cóndilo mandibular y en la cara medial de la rama de la mandíbula observamos aquí un orificio que se llama foramen orificio mandibular, que es por donde pasa el nervio mandibular, que es la tercera división del nervio trigémino. A su vez vemos que medial a él hay una elevación que se llama língula de la mandíbula y que inferiormente vamos a tener este surco que se llama surco miloideo. El surco miloideo contiene la arteria y el nervio miloideo, a diferencia de la línea miloidea, que es el punto de inserción del músculo miloideo y que forma parte del piso de la boca. Vemos que inferior a esta línea hay una depresión que se llama fosa mandibular, en donde se ubica la glándula submandibular o sublingual, también es conociéndose como fosa submandibular, y superior a la línea miloidea y anteriormente tenemos otra fosa que es la fosa sublingual, donde se va a alojar entonces la glándula cerebral sublingual. Recuerda entonces superior y anteriormente la glándula sublingual que está alojada en la fosa sublingual y posterior e inferiormente la fosa submandibular que va a alojar a la glándula submandibular, antes llamada submaxilar. Por arriba de la línea miloidea hay una elevación que puede estar presente en algunas personas y en otras no, que es el torus mandibular. A su vez, vemos que en el cuerpo de la mandíbula, en el plano medio, hay una apófisis o espinas mentonianas o apófisis geni, una superior y otra inferior. La inferior permite la inserción de un músculo que es el músculo genioideo y la superior permite la inserción de un músculo que es el músculo geniogloso. Esta es una visión posterior de la mandíbula y vemos entonces que en el centro presenta un punto donde se une ambas mandíbulas que se llama sínfisis mandibular. Y a su vez vemos entonces las apófisis o la apófisis geni o espinas mentonianas y vemos que lateralmente hay unas depresiones que corresponden a la fosa digástrica, que es en donde se va a insertar el vientre anterior del músculo digástrico. ¿Por qué es importante saber todo esto? Bueno, porque los pacientes pueden presentar un trauma facial y en base a ello nosotros vamos a diagnosticar ciertas patologías conociendo la anatomía. Aquí tenemos un señor que se llama Lefort, que él describió varios tipos de fracturas en la región facial. Uno de ellos se conocía como Lefort tipo 1, que es un trazo de fractura a nivel horizontal, a nivel del proceso alveolar de la mandíbula, del maxilar, perdón, superior a él. Es un trazo horizontal que me genera un paladar flotante. Es decir, prácticamente toda la arcada dentaria superior está separada del resto del macizo facial. Vean que esta es una radiografía y si observamos con detalle aquí se puede ver el trazo horizontal que me separa prácticamente la arcada dentaria superior del resto del macizo facial y por lo tanto me genera un paladar flotante.
Luego tenemos las fracturas Lefort tipo 2, que son fracturas que me van a producir un maxilar flotante, y vean que el trazo de fractura es en forma de pirámide y prácticamente me va a afectar todo ese maxilar. La fractura va a intersectar la sutura nasofrontal, la va a afectar y va a llegar entonces hasta el ápex. Vean entonces que va a generar prácticamente un maxilar flotante que lo va a separar del resto del macizo facial. Y por último, la fractura más severa, que es la fractura Lefort 3, que genera una cara flotante. ¿Qué quiere decir eso? Esto produce una disrupción craneofacial. ¿Por qué? Porque me afecta varias suturas. Me afecta la sutura fronto-cigomática, me afecta la sutura fronto maxilar y me afecta la sutura fronto nasal. Por lo tanto, me genera una disrupción craneofacial y me genera una cara flotante. Es la fractura más severa de todas. Aquí tenemos una reconstrucción tridimensional de la cara, simplemente para que ustedes puedan observar los diferentes tipos, trazos de fracturas que pueden existir y cómo afecta entonces los diferentes huesos. Esta es una visión del lado izquierdo. Vemos cómo está fracturado la mandíbula, cómo está fracturado el maxilar, una fractura hundida a nivel del cuerpo del maxilar. Recuerden que aquí en el interior tenemos el seno maxilar, fracturas sumamente severas, súper inestables. Y por supuesto, para ir de eso a esto requerimos conocimientos anatómicos para lograr reconstruir las diferentes fracturas. Vean entonces cómo se han colocado las diferentes mini placas para unir todos esos fragmentos óseos. Así que muchachos, recuerden leer, repasar, estudiar, porque todo esto lo logramos gracias a la anatomía. Nos vemos en la próxima clase.